Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 23 de abril del año 2024. Queremos esta noche tratar con usted un tema que es bastante interesante y nos revela, nos permite entender qué tan delicado es no entender las escrituras, qué tan delicado es no entender la gracia. ¿Qué tan delicado es no comprender el camino que Dios nos ha trazado? ¿Qué tan delicado es vivir pensando que tenemos una vida impecable delante de Dios? Impecable, intachable. Hay cosas que para nosotros es sumamente importante poder entenderlas. Quizá un poco es suficiente como para no cometer esa clase de violaciones de la escritura, eh, pero definitivamente cada uno de estos temas es exhausto, es amplio, pero de alguna manera es importante que los toquemos porque nos permiten entender el corazón de Dios y descubrir también el nuestro para que nosotros podamos estar seguros que estamos obrando de acuerdo a lo que la escritura nos dicta. El tema de esta noche, hermano, es un tema quizá para algunos no tenga relevancia, pero es importantísimo conocer estos principios para que al cerrar nuestros ojos aquí, nosotros podamos abrirlos en un lugar o el lugar que nos corresponde. Eh, Entremos de lleno en esto para poder entendernos un poco mejor. Le puse pecados imperdonables a una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Lamentablemente la humanidad, eh, a todas aquellas multitudes que van, que no tienen a Jesucristo, van directamente a un camino de perdición, aunque Dios salva a los que va a salvar. Y también entendemos esa gran cosecha que vio Juan en Apocalipsis de una multitud que no se podía contar de todas las naciones, tribus y lenguas, que fueron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Se fueron salvos, pero mientras tanto, todos aquellos que hemos llegado al conocimiento del Señor, tenemos que tener mucho cuidado, considerar nuestros caminos, porque si bien es cierto, la ley condenaba el hecho, la gracia condena la intención, porque si la escritura dice que si una mujer, un hombre era agarrado en el hecho, era apedreado. Eh, Sin embargo, la gracia dice si un hombre mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. O viceversa, si una mujer mira a un hombre y lo codicia ya adulteró en su corazón. De tal manera que tenemos nosotros que ver que la gracia es más comprometedora de lo que nosotros pensamos, aunque muchos le han dado un, una aplicación y un giro en donde prácticamente están diciendo que la gracia, uno puede hacer lo que quiera y vivimos en la gracia. Y quiero, hermano, tratar con ustedes ciertos ejemplos que
que es digno considerarlos. Por ejemplo, dice 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces dice, será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, habla del anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Se complacieron en la iniquidad. La iniquidad, hermano, es cuando ya lo que se hace es porque ya se tiene por dentro. Eso es como decir, el que voluntariamente se marque es porque ya estaba marcado por dentro. Iniquidad es cuando se practica algo que su origen es el reino de las tinieblas. Por eso es de que es importante entender que hay cosas que son más penadas que otras. Desde la mentalidad del hombre, cualquiera podría decir que el adulterio es el más penado, pero no, tiene sus consecuencias fuertes, pero no atenta contra la salvación. Eso sí, tiene consecuencias fuertes. Pero cuando nosotros vemos desde la perspectiva divina, hay pecados como la rebelión, pecados como la iniquidad, porque son pecados que no son en el cuerpo, son pecados en el espíritu. Los pecados que se cometen en el cuerpo son menos penados que los que se cometen en el espíritu. Tal es el caso de David. A David le perdonaron su adulterio, mientras que a Saúl no le perdonaron su rebelión. Porque la rebelión dice que es como pecado de adivinación e idolatría. Pecado de adivinación e idolatría. Prácticamente cuando decimos pecado de adivinación e idolatría, pues estamos haciendo alusión que su fuente es el reino de las tinieblas. Porque la santería es adoración de demonios, idolatría, ídolos. Y la adivinación, pues su fuente es el reino de las tinieblas. En este primer ejemplo, ¿por qué es que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira? La escritura es clara, dice que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. En otras palabras, su deleite era todo aquello que tenía que ver con la mentira proveniente del reino de las tinieblas. Esto nos permite entender que el rechazo de la verdad es sencillamente la aceptación de la mentira. Porque la vida es un dualismo. Si existe la verdad, existe también la mentira. Y las fuentes son diferentes, porque la verdad viene de Dios, mientras que la mentira viene del diablo. Él es el padre de la mentira, mientras que Dios es el padre de la verdad. Él es la verdad, mejor dicho. A mí me puso a pensar esto porque cuánta gente rechaza lo bueno de Dios. Por ejemplo, estamos en un tiempo en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde los hombres están complaciendo más en la injusticia que en la justicia. En donde el hombre practica más la deshonestidad que la honestidad. En donde el hombre rechaza los caminos rectos para abrazar los caminos torcidos.
Entonces como que el mundo está dando un giro, ya no de 90 grados, sino quién sabe de cuántos grados, en donde su corazón se está inclinando más a lo que proviene del reino de las tinieblas. Por eso es de que el rechazo a Jesucristo hace que el hombre abrace y abrace todo aquello que viene de parte del diablo. Es tan asombroso ver cómo están abriendo clubs y escuelas en donde ya se enseña acerca de Satanás. Y hace, ¿qué será? Unos 8 meses quizá, mi esposa me compartió algo que pusieron en Instagram. En Instagram habían 10 jóvenes. De los 10 jóvenes dijeron, bueno, ¿cuántos de ustedes le creen a Dios? De los 10 pasó solamente uno. ¿Cuántos de ustedes le creen al diablo? Pasaron 9. Y empezó cada uno a exponer sus razones por las cuales le creían al diablo. Es asombroso. Y es que en este primer ejemplo, el no creer en la verdad es complacerse en la iniquidad. El no creer en la verdad es aceptar la mentira. El no recibir el amor de la verdad es prácticamente rechazar el amor de Dios manifestado por medio de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pecado imperdonable. El rechazar la verdad es un pecado imperdonable. O sea, no hay... Si alguien rechaza la verdad, ¿qué otra cosa lo puede salvar? El rechazo a la verdad es un pecado imperdonable. No hay manera. El rechazar a Jesucristo, ¿qué otra cosa te puede salvar? No te puede salvar nada. Ni tus buenas obras, ni tu nivel de estudio, ni tu posición financiera, ni el poder que tengas delante de los hombres, el nombre, la fama, los títulos, la cultura. Nada te puede salvar. ¿Por qué? Porque rechazaste la verdad de Jesucristo. Entonces automáticamente se le abre, el rechazar la verdad, automáticamente se le abre una puerta a la mentira, que entra con toda pompa para al final llevarte a una condenación eterna. Es un pecado. El rechazo a la verdad es un pecado imperdonable. Y claro, está hablando de salvación. Pero si lo aplicamos ya dentro de la verdad bíblica, no solamente el sacrificio de Cristo es un pecado imperdonable, pero el rechazar la verdad escritural. Todas las religiones tienen verdades, pero existe una diferencia en que todas las religiones tengan verdades a tener la verdad, porque la verdad te cambia, la verdad te hace caminar. No tengo mayor gozo, dijo el apóstol Juan, el saber que mis hijos andan en la verdad. Por otra parte, Isaías dice que el que es bendecido en la tierra es bendecido por el Dios de la verdad. Entonces quiere decir que la verdad tiene la virtud de que te acerca a Dios, mientras que la mentira te aleja de Dios. Ahí tendríamos que meternos en temas doctrinales, en temas de cuánta doctrina existe. La verdad tiene el poder de acercarte a Dios, de cambiarte, de transformarte, de renovarte, de regenerarte,
Mientras que la mentira tiene el poder de alejarte de Dios y no ver ningún cambio en la vida del hombre. Y a eso concierne a doctrinas. Por ejemplo, el libro de Judas capítulo 1 verso 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de Dios, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Con sus palabras, diríamos, es apostasía, es pecado imperdonable. La apostasía es pecado imperdonable. Confesar a Jesucristo como Salvador y después decir siempre, siempre no. Eso es un pecado imperdonable. Pero aquí no está hablando de que lo negaron con sus palabras. Aquí está hablando de que lo negaron con sus hechos porque se dedicaron ya estando dentro de la gracia a vivir una vida en libertinaje. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Si bien es cierto, alguien puede decir, pero ya estaban marcados para eso. Sí, pero estuvieron dentro de la gracia. Convirtieron la gracia. Vinieron, la gracia los abrazó, aun cuando no habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. Sin embargo, conocieron la gracia y dedicaron su vida a vivir en libertinaje. O sea, estuvieron dentro. Y estando adentro, decidieron desechar la verdad y complacerse en la iniquidad. Por desechar el amor de la verdad, aquí estamos hablando ya de situaciones concernientes a doctrina. Por desechar el amor de la verdad, son sacados del pueblo de Dios y enviados directamente a formar parte de la iglesia falsa. El falso evangelio, el falso espíritu, el falso Mesías, anticristo. Aquí se cumple lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Oiga lo que dice Juan. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. O sea, estaban dentro. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero estuvieron dentro. Conocieron la gracia, o al menos a través de la enseñanza, conocieron la gracia, pero decidieron vivir en libertinaje, pero estuvieron adentro, se infiltraron, pero al final se desviaron, estaban marcados para esa condenación, sí, pero estuvieron adentro y con sus hechos niegan al Señor. Entonces surge la pregunta, ¿cuánta gente está dentro? Disfruta de muchas cosas buenas del Evangelio. Y sin embargo, llega el momento en donde, con sus acciones, su vida libertina, niegan al Señor. Pero estuvieron dentro. Escucharon mensajes tras mensajes, y estando adentro decidieron desechar la verdad y complacerse en la mentira, en la iniquidad, vivir una vida libertina. Entonces Dios decide sacarlos. Estaban adentro. Dice, estaban adentro, salieron de nosotros, dice Juan. En realidad no eran de nosotros, dice. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Delicadísimo, delicadísimo porque estamos en un tiempo tan difícil, tan complicado, en donde se han infiltrado tantas doctrinas libertinas. Ya le comenté de esta experiencia que comenta un hombre de Dios que lo invitaron a predicar y a la hora de lo que es la alabanza y la adoración, pues habían shows también en donde ponen un tubo en el altar, sale un hombre bien musculoso y se quita parte de la ropa y empieza a dar vueltas en el tubo. Y el pastor se enoja cuando sube a compartir él y empieza a hablar de que se les coló un espíritu jezabelico. El pastor se enoja, lo baja, él se despide, se va. Parte de la congregación le daba la razón, parte de la congregación lo empezó a criticar. Entonces, uno se pregunta, ¿qué con aquellos ministros que enseñan que los homosexuales van a ser salvos, aunque sigan siendo homosexuales? Eso es delicadísimo, que las lesbianas van a ser salvas, aunque sigan siendo lesbianas. Es, aunque la salvación no es por obras, pero la salvación, aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro personal le concede un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento hace que el hombre comience una vida nueva. Si no hay una vida nueva, si no hay un nuevo nacimiento, entonces no hubo un encuentro personal con Jesucristo. Estaban dentro. Eso es como hacer alusión cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Muchos empezaron a pedir carne, muchos empezaban a reclamar y se rebelaron, que estaban mejor en Egipto. Pero hay un pasaje que dice que venía entre ellos el populacho. Mucha gente, y es que mire, amado hermano. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cuál era el populacho? O sea que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no fue solamente el pueblo de Israel. Salieron muchos egipcios que venían entre el pueblo. Se bautizaron en el Mar Rojo, que es tipo del bautismo en agua. Vieron poderes, vieron maravillas, vieron cómo Dios proveyó en el desierto, no se les gastó el calzado, su ropa no se desgastó. Vieron cómo el Señor les hizo ríos en el desierto, porque eso dice los Salmos, no era una piedra que abría una llave y caía un chorrito y hacían línea para agarrar en su vaso o en su cántaro, no, les hizo ríos en el desierto. O sea, disfrutaron muchas cosas del Evangelio y sin embargo al final se quedaron postrados en el desierto porque su corazón estaba en Egipto. Ese es el problema que ahora vemos. Hay mucha gente dentro del Evangelio, lamentablemente,
que aparte de que no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, por eso no han nacido de nuevo, y disfrutan de muchas cosas del Evangelio, pero al final deciden vivir en libertinaje y con sus hechos niegan al único soberano y Señor Jesucristo. O sea, están con nosotros dentro del cristianismo, pero no son de nosotros. ¿Cuál es entonces el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es que pudiendo vivir una vida apegada a la Escritura, decidieron vivir en libertinaje. Y vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Alguien puede decir, pues estaban marcados para eso. Sí, pero estaban dentro. Estaban dentro. Y habían salido de Egipto, ya estaban adentro. Entonces hay pecados, amados hermanos, que en veces Mire, hay gente que entra y sale al Evangelio. Nadie está exento de una caída, está bien. Cayó, falló, no hay problema. Pero renovó sus votos, se enderezó, se alejó del pecado y se mantiene ahí adentro. Pero hay quienes entran, se van su vuelta al mundo, le dan rienda suelta a la carne, al rato vuelven, luego otra vez se van, hacen, decía mi abuela, micos y pericos con su vida, vuelven y luego se vuelven a ir y ahí están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y al final dices, y es que yo soy salvo. Si bien es cierto, las obras no salvan, pero la fe tiene obras. Eso lo dice Santiago claramente. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cuál es el pecado imperdonable entonces? Que estaban adentro y salieron. Salieron. Dios los sacó porque al final de cuentas no eran de nosotros. Por una vida de libertinaje. Judas capítulo 1 verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, y este es muy delicado el que le voy a decir, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos, dice, blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor. Apacentándose a sí mismos son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. El camino de Caín se caracteriza por desechar el sacrificio de Jesús. Usted recuérdese, Dios vio con agrado a Caín y a su ofrenda, mientras no vio con agrado, Dios vio con agrado a Abel, Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, y no vio con agrado a Caín y su ofrenda, aunque Caín le llevó lo mejor del fruto de la tierra. Pero el problema está que había desechado la sangre de un sacrificio que representaba el sacrificio del corderito pascual. Entonces, Caín va, mata a Abel, su hermano, y después para errante. Dios lo deja errante. Desechar el sacrificio de Cristo y querer uno congraciarse con Dios por darle lo mejor de la tierra cuando eso es secundario. El sacrificio que el Señor acepta de nosotros es abrazar el sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Y a las demás ofrendas, pues claro, ahí vienen lo mejor que podamos darle a Él.
Pero hay quienes no le dan importancia al sacrificio de Cristo y piensan que con todo lo material que le den al Señor, ya con eso ya tienen su vida, el cielo abierto de par en par. Dice que estos se lanzaron al error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Usted se recuerda que Balac lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel y le iba a pagar bien con tal de que maldijera al pueblo de Israel. Al final Dios le habla por una muda bestia, pero cayó en el error. El error de Balaam fue comerciar con lo que tenía de Dios, porque era profeta, pero paró de adivino. Entonces, el error de Balaam representa ahora para nosotros aquellos que comercian con el cuerpo de Jesús. Exactamente lo que hizo Judas. Judas por 30 piezas de plata vendió al Señor. Tendríamos nosotros que decir, ese fue el pecado del querubín de Ezequiel 28. Comerciar con lo que tenía de Dios. Esto, amados hermanos, es muy delicado, sumamente delicado, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque estamos hablando de que la iglesia, como dice Hechos, el Señor la compró con su sangre. Sin embargo, lamentablemente, el falso mensaje de la prosperidad hizo tanto daño que le quitó valor a la sangre de Cristo y le hizo creer al pueblo que dándole dinero por cantidades eran mejores cristianos, a tal grado que muchos se enriquecieron por medio del falso mensaje de la prosperidad. Y dice, siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Esto es delicadísimo también, porque la rebelión acuérdense que Datán, Coré, Abiram se rebelaron a la autoridad de Moisés. Dios los llama y a través de un juicio la tierra se abre y se los empieza a tragar. La rebelión de Coré tiene que ver con la calumnia a las autoridades constituidas por Dios. ¿Por qué cree que aquí dice que cuando Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, Miguel, el ángel guerrero, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que solamente le dijo al Señor te reprenda? ¿Por qué? Porque Miguel sabía que el diablo en cierto tiempo tuvo una jerarquía, antes de que fuera diablo. Tuvo una jerarquía, tuvo una posición de honor, fue autoridad en algo, y cuando contienden por el cuerpo de Moisés, Miguel no profirió un juicio de maldición en contra de él. Al contrario, solamente dijo el Señor te reprenda, a pesar de que era ya una jerarquía, una autoridad caída. Ese principio lo entendió David, aun cuando sabía que Saúl lo quería matar y en aquella cueva Saúl estaba haciendo sus necesidades sin saber que ahí estaba David con sus guerreros y que uno de ellos, Joab, me parece que le dice, mira, esta es tu oportunidad para que lo mates, Dios te lo puso ahí para que lo mates. David, hermano,
sabía lo que era Saúl, sabía que era rey, era autoridad. Ahora hay pueblo que habla de las autoridades constituidas por Dios como hablar de cualquiera. Pero ¿sabe qué es lo delicado de esto? Es que ese fue el pecado que dividió el cielo. La rebelión a la autoridad de Dios. La maldad se arrastró al querubín de Ezequiel 28. La sabiduría creada se rebeló ante la sabiduría increada y Proverbios revela que puso su mesa aparte. Su propia doctrina, levantó sus propias columnas y se revela. Y entonces surge el reino de las tinieblas, el reino caído. Lo asombroso es que Miguel es el ángel guerrero, la estructura de los ángeles guerreros, y no maldijo al diablo, sino solamente le dijo: el Señor te reprenda. Entonces surge la pregunta: pecados imperdonables, desechar el sacrificio de Cristo y creer que dándole todo lo material a Dios, ya el creyente es un buen creyente. Hay que tener cuidado. Lo material es secundario. Lo primero es honrar el sacrificio de Cristo. El error de Balaam, comerciar con lo que se tiene de Dios. Por eso a mí me pone a pensar. Judas era un verdadero apóstol. Era un verdadero apóstol. También echaba fuera demonios, también hacía milagros, también sanaba enfermos. Hay un pasaje que dice: nunca os conocí hacedores de maldad. Pero hicieron milagros, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Entonces, entendemos, Judas se fue, como dice la Escritura, al lugar que le correspondía. Qué delicado es comerciar con lo que se tiene de Dios. Es de Dios, no tiene precio. Dios no le puso precio, porque nadie podría pagar. Nadie podría pagar. Por eso no le puso precio. Entonces, a mí me preocupa porque ¿qué con aquellos predicadores de la prosperidad que todo su mensaje es tocante a lo material? ¿Qué con aquellos predicadores que se enriquecieron a costa del pueblo y nunca le enseñaron el camino correcto? Yo no soy quien para decir son salvos, no son salvos. Pero aquí estamos hablando, hermano, de el desechamiento, el pensar que podemos vivir como querramos, pero le damos a Dios todo lo material que sea posible. O predicadores que comercian con el pueblo y que incluso meten al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice que aquí hay 20 de a 1000, 20 de a 500, 20 de a 200 y al final 20 de a 1, porque pues hay que trasquilarlos a todos. Surge la pregunta: ¿será que, voy a decirlo, voy a ser osado, atrevido, con todo el temor de Dios, será que en realidad son salvos? ¿O será que Dios en su grande misericordia mejor opta por un juicio correctivo? Un juicio correctivo sería lo mejor, pues, pero la rebelión de Coré, ¿será que a Dios le agrada que el creyente se rebele a sus autoridades? Ese fue el pecado que dividió el cielo, la rebelión a la autoridad divina.
la rebelión a la autoridad de Dios. Y yo estoy de acuerdo que hay pastores que su forma de gobierno, doctrina, etcétera, etcétera, deja mucho que desear. Quizá no hay tantas repercusiones porque quizá no es un genuino llamado, pero un genuino llamado, oh hermano, es delicado. Es delicado. ¿Por qué? Porque yo me atrevo a pensar que el comerciar con el cuerpo de Cristo es un pecado imperdonable. El desechar el sacrificio de Cristo y creer que dándole lo material ya somos buenos cristianos es imperdonable. Es quitarle valor al sacrificio de Cristo, el revelarse a una autoridad divina, revelarse a la autoridad de la Escritura, hermano, es delicado. Éxodo 33 dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Adoración de otros dioses? Eso sería comparar al Señor con otro Dios. Sería menospreciarlo. Sería pensar que no hay diferencia. Creo que aquí se cumple Mateo 24, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, aunque el pasaje se refiere a Dios y a las riquezas, pero ¿qué con otros dioses? O sea, no podemos, hermano, hacer un culto de un 14 de febrero, tener un culto precioso de danza y de gritos cuando en realidad se está adorando también al Dios Cupido. No podemos celebrar un 24 de diciembre pensando que Jesús es el Jesús del 24 de diciembre cuando en realidad es otro Jesús. La Biblia dice que hay muchos señores, muchos dioses, muchos Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que hay pecados que son imperdonables. Claro, si se hiciera en ignorancia, pues todo lo que se hace en ignorancia es perdonado. Pero quienes lo hacen conscientemente. Dice Levítico 18:21, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Hijos ofrecidos a Moloc tendríamos que decir que es abortos. Abortos. Hijos ofrecidos a Moloc, abortos. O tener un hijo, ir a la iglesia católica y bautizarlo con agua bendita, entre comillas. Es un ofrecimiento a otro Dios. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujeres, una abominación. Homosexualismo. El homosexual bíblicamente está bajo maldición, porque Noé, cuando su hijo Cam lo viola, Noé lo maldice. El homosexualismo hermano, es un pecado de maldición. Pasan a ser hijos de maldición, hermano, y hay juicios de muerte. Es pecado imperdonable, por eso no se puede decir, ¿son salvos los homosexuales? No, no son salvos. El homosexual que es salvo es aquel que tiene encuentro personal con Jesucristo, nace de nuevo y deja todo eso. No puede seguirlo haciendo y ser salvo. No, no es así. Es un pecado imperdonable. Está bajo juicio de maldición, bajo un juicio de muerte. Imagínense cuántos abortos hay aún dentro del cristianismo. Aquí dice, no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión, bestialismo, sexo con animales. Entonces, estamos viendo, hermano, que
son pecados imperdonables, pues. Ahora, si alguien practicó todo eso, viene a Cristo y deja de hacerlo, pues todo lo que haya practicado le es perdonado. Tendrá consecuencias, claro, pero, pero ya dentro de Cristo es imperdonable, hermano. Imagínense iglesias como Hillsong, que estaba, pero todos estaban contentos, alegres, porque me parece que el bajista le declaró su amor en un culto a un cantor, creo yo, y hermano, eso es abominación, pues. Y luego dentro de un culto todavía, imagínense. Eso es como cuando la quinceañera bailan el vals, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pero no tiene nada de malo. Sí, no tiene, pero ¿qué tiene de bueno entonces? Y alguien para justificarse y hacerlo espiritual dice, pero es que era un corito, poquito peor. Imagínense. 1 Samuel 3:11 dice, el Señor dijo a Samuel, aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que oiga. Ese día cumpliré contra él todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber esto, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda, ni por sacrificio. ¿Qué está diciendo aquí? O sea que aunque venga y me presente el sacrificio de Cristo, no se lo voy a aceptar. No se lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque jugaron con el sacrificio, jugar con la ofrenda. Los hijos de Elí jugaban con las ofrendas. Usted lea la historia, jugaban con las ofrendas que representaban al Corderito Pascual. Jugar con la ofrenda de Jesucristo, creímos, ok, y luego no darle la importancia y reverencia que merece. Aquí podríamos decir que se cumple 2 de Pedro 2:20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredadas en ellas y vencido, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, jugar con el sacrificio de Cristo es delicado, hermano. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque es pecado imperdonable. El pueblo se levantó a comer y a jugar. El pueblo se sentó a comer y se levantó a jugar. Quedaron postrados en el desierto. Hablamos de el homosexualismo dentro de la iglesia de Cristo. ¿Se acepta? No. No podemos cerrarle la puerta a alguien, pero sí hay que enseñar para que entiendan que el cristianismo hay que dejar de hacer todo eso, pues. Y es que, hermanos amados, en veces se enseña la gracia de una manera en que estoy en la gracia, ok, puedo hacer lo que quiera. Como dijo Pablo, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. No, dice de ninguna manera. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que considerar y darnos cuenta que hay pecados imperdonables, como dice Juan. Hay pecados que yo no pido que ruegues, dice, a ver si lo encuentro.
Sí, lástima que no lo pude encontrar, pero hay pecados, dice. Pero esos pecados no puedes ni siquiera pedir. ¿Por qué? Porque son imperdonables. Son imperdonables, hermano. Y nos damos cuenta que en veces se habla de la gracia y la gracia, bueno, vivamos como querramos, hagamos lo que querramos y al cabo estamos en la gracia, ¿verdad? No, decía un predicador, hay quienes convierten la gracia en desgracia, porque si violan los límites de la gracia, su vida se convierte en una desgracia, pues puras barbaridades. Y si algo nosotros, déjenme ver porque quiero ver si encuentro ese pasaje. Hay pecados que uno pide, yo no pido que ruegue. No lo encuentro. Dice el Evangelio una de las cartas de Juan. Bueno, voy a terminar con esto. De esto, amados hermanos, hay mucho que hablar. Estamos en un tiempo tan delicado, tan complicado, que en veces se piensa que porque fulano, sutano, mengano lo practica, pues yo también lo voy a practicar. Pero no es así. Y esto tiene que ver con conducta, tiene que ver con culto, tiene que ver con fiestas. Pero aquí no importa que fulano, sutano, mengano, perencejo lo haga. Aquí tenemos que centrarnos en qué es lo que la Escritura nos permite, porque la gracia tiene sus límites. Y nosotros tenemos que entender que si nacimos de nuevo, como dice Pablo, entonces busquemos las cosas de arriba en donde Cristo está sentado. Nuestro corazón tiene que estar bien instruido para no creerle solamente porque fulano lo dijo o porque fulano lo hace. No. Creo con todo mi corazón que hay pecados imperdonables. No encontré el pasaje, pero Juan dice, yo no te pido que ruegues por esos pecados. Porque, híjola, quisieran encontrarlo. Porque en veces, hermanos, se vive una clase de evangelio en donde aquí está, creo yo, toda injusticia es pecado. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Hay pecados, hermano, que llevan a la muerte, y no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que es todavía más difícil. El día de ayer platiqué con un joven que conozco de muchos años y conozco un poco cómo es su vida, cómo ha sido su vida, cómo ha sido su evangelio, entre comillas. Y recuerdo que platicando con él, de pronto el Señor me recordó una palabra y se la tuve que decir. Le dije, mira, debo decirte que tienes que reflexionar, tienes que cambiar tu forma de vida porque ya cansaste a Dios. Y lo que veo ya, cuando cansaste a Dios, lo que te viene es un juicio de muerte. Y me preocupa, le dije, porque está muy cerca eso, que va a pasar en tu vida, a menos que te arrepientas y en realidad
te asinceres con Dios, le pidas perdón, porque de lo contrario te viene un juicio de muerte y mi preocupación es que no te dé tiempo a clamar a Jesús en el último momento. Que no te dé tiempo ni a arrepentirte, te vas a ir a una condenación eterna. Me escuchaba, al final le dije, bueno, Dios te bendiga, échale ganas, considera lo que digo, pero yo no juego con eso, no trato de asustarte, solamente sé que has jugado mucho con Dios. Dios te ha dado oportunidades y no las has sabido aprovechar. Y le dije, tu tiempo está ya prácticamente casi terminado. Y lo delicadísimo de esto es que has jugado con Dios. Me dolió mucho decírselo, pero se lo tuve que decir. Y es que en veces, hermano, el sacrificio de Cristo en veces no le damos la importancia que merece tener. Yo quiero terminar con esto, quiero decirle que si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es un buen tiempo como para poder venir delante de Él y decirle, Señor, hoy te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, que necesito de ti. Necesito que hagas la obra del nuevo nacimiento en mi vida. Necesito que tu sangre me limpie. Ábrele tu corazón al Señor. Ábreselo porque los tiempos son delicados. La gente se está muriendo de la nada. Claro, ya sabemos que todo eso ha sido premeditado con alevosía y ventaja. Pero es mejor morir en Cristo. Ábrele tu corazón al Señor. Y si hubiera alguien que se ha retirado del Señor, o quizá está jugando con el sacrificio de Cristo, creo que es un buen tiempo para hacer un alto, reflexionar, pedirle perdón y tomar las cosas en serio. Volverte a Dios de todo corazón. Porque si te retiras, estás cavando tu propia tumba. Quizá Dios te lleve antes de que niegues la fe. Mejor vuelve al Señor. Busca un lugar en donde la predicación se apegue más a la palabra. Busca, decía alguien en el internet, no busques una iglesia cerca de ti, busca una iglesia cerca de la palabra. Y si hubiera alguien que esté enfermo, póngase su mano en donde le ha estado molestando y dígale, Señor, sáname, Padre, sáname, Señor bueno, sáname. Te lo pido, Señor, hago mía esa promesa. Yo estoy seguro que te sana. Termino con esto, cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo y su palabra. Y hazle un clic a tu teléfono. Sabemos que nos censuran de una manera lastimosamente muy fuerte, pero por medio de ti Dios puede hablarle a uno de sus hijos, a una de sus hijas. Cuídense mucho el jueves, si el Señor nos presta la vida, volveremos de nuevo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones.